Bueno, un empate que lo vimos cerca la victoria, que la queríamos obviamente porque bueno, a nivel clasificatorio y a nivel de objetivos nos estábamos jugando todavía nuestras opciones de jugar un playoff y teníamos la obligación de ganar. Pero luego, bueno, pues si valoras el partido tal como se dio por la circunstancia de la expulsión de Keco en la primera parte, pues bueno, quizás sea un resultado, no sé si justo, porque creo que incluso merecimos ganar, incluso con 10, creo que defendimos bien, creo que tuvimos alguna opción para matar el partido, no lo matamos, y luego incluso con el 1-1 el equipo que acabó atacando fuimos nosotros, ¿no? Pero bueno, dentro de que los resultados que tenían que acompañarnos tampoco acompañaron, pues creo que tampoco es para darle importancia hoy al resultado, dentro de que nos hubiera gustado cerrar el año con una victoria, ¿no? con nuestra gente. ¿Cómo viste la jugada de la expulsión de Keco? Bueno, creo que es expulsión. La jugada de Keco es último hombre y el delantero tiene opciones de quedarse solo. Es verdad que en el momento pues te fastidia, ¿no? Verla e intentas muchas veces no eres objetivo, ¿no? Pero bueno, yo creo que no la he visto repetida, pero en directo sí que me parece falta y al ser último futbolista pues es roja y expulsión. Bueno, lo digo siempre, ¿no? con los árbitros. Yo creo que todos los que estamos aquí, entrenadores, árbitros, jugadores, somos de una manera u otra gestores de situaciones, de emociones, de tal. Yo tengo que gestionar una plantilla, el árbitro tiene que gestionar un partido, y dentro de que yo me equivoco porque protesto airadamente una acción sin dirigirme a él, para mí es verdad que además hago espavientos y es verdad que el calentón quito la cazadora y la tiro contra el banquillo, eso no lo niego. Bueno, pues creo que lo que hablo, que dentro de que seguramente sea justa también la expulsión, porque no puedo hacerlo y yo tengo también que mejorar en ese sentido, bueno, pues claro, creo que los árbitros tienen que saber que saber que nosotros también nos estamos jugando mucho y que no pasa nada porque yo me enfade o haga algún gesto, ¿no? Pero entiendo que la norma es así, ellos no permiten que gesticules, no permiten que protestes aunque no sea contra ellos, porque yo sí que es verdad que asumiendo el error también reconozco que en ningún momento me dirijo a él, sino que es un calentón mío propio. Pero bueno, ya está. Le he pedido disculpas ahora al final del partido, porque igual que la expulsión de Keco me parece justa, pues bueno, pues mi expulsión seguramente también lo sea, ¿no? Esa opción de jugar el play del ascenso, está la Copa del Rey, es decir, ¿qué opinión te merece finalmente mañana en Sonte? Sí, lo comentaba la semana pasada también en Salamanca. Es la sensación esta de muchas veces el que gana la plata en un gran torneo, ¿no? Que parece que está triste cuando sube al podio a recoger la plata. Y así estamos un poco nosotros, ¿no? Pues con esa tristeza de no haber alcanzado un playoff de ascenso que vimos cerca hace 15 días. Pero creo que con el tiempo pues valoraremos lo que hemos hecho, lo que ha hecho este equipo este año, que creo que es jugar o clasificarnos para jugar una Copa del Rey. Tiene mucho mérito con los recursos que tenemos aquí en el club y que seguro que cuando miremos para atrás en el tiempo pues valoraremos el gran año que creo que han hecho estos jugadores, ¿no? Que valoraremos de repente una valoración. Bueno, pues no me gusta poner notas, ¿no? Esto es como cuando en el colegio te mandaban autoevaluarte, ¿no? Te decían los profesores, ¿qué crees que sacaste en el examen? ¿Qué tal te salió el examen? Bueno, yo creo que la temporada es buena y es para estar orgullosos, más que para ponerle nota, para valorarla. Creo que es para estar orgullosos de todo lo que hemos hecho, de cuando vinieron mal dadas, fuimos más equipo que nunca, cuando vinieron las vacas gordas, no sacamos el pecho para afuera y fuimos siempre los mismos. Creo que fuimos muy estables, un equipo muy regular todo el año, que al final en esta categoría es importantísimo ser regular y estable. Y ya te digo, pues la valoración es más que positiva, más que contento. Al final, lo decía también a ellos, es mi primer año como entrenador, tengo mucho margen de mejora todavía y tengo que agradecerles pues
la ayuda que me han dado todo el año los jugadores, porque al final parece que es el entrenador el que tiene que estar siempre ayudando a los futbolistas, y los futbolistas también ayudan a mejorar al entrenador, ¿no? Y este caso para mí ha sido un máster gracias a ellos, porque bueno, sean dentro del campo, pero sobre todo fuera, pues han sido un apoyo para mí, y más allá de donde me lleve mi carrera como entrenador o lo que dure o donde sea, pues yo este año, mi primer año como entrenador, lo voy a recordar siempre, a este grupo de chavales. Seguimos hilando. Tu primer año de carrera, segundo año de carrera, ¿estás aquí? ¿No me ocurre el dedo? ¿Qué quieres allí? ¿Te han dicho a ver el club? ¿Tenéis algo apalabrado, acordado? ¿Ha habido algún acercamiento? ¿Ha habido conversaciones? Siempre se habla cuando acaba la temporada, ¿no? Y yo ahora solo pienso, vamos a comer ahora la plantilla, tomar un culete y poco más allá de que todo el mundo sabe lo que significa para mí el Unión, lo contento que estoy yo aquí, lo que significa para mí el club, y nos sentaremos, hablaremos, y bueno, dentro de que la predisposición creo que es buena por ambas partes, pues habrá que sentarse y valorarlo. Pero bueno, todo el mundo sabe lo contento que estoy yo aquí, y que espero que el club también esté contento conmigo, pero bueno, hay que sentarse, hay que hablarlo y valorarlo. Ahora ya te digo, vamos a comer y a tomar un culete todos juntos, a celebrar la clasificación para la Copa del Rey, que vuelvo a lo mismo, pues quizás a lo mejor en otras circunstancias estaríamos dando saltos ahí en medio del campo por conseguir una Copa del Rey. Parece que estamos un poco alicaídos y sin celebrarlo, ¿no? Y creo que es para celebrarlo y para disfrutarlo. Gracias, Fer.